Con más de 50 años siendo publicado mes tras mes por Marvel Comics, Spider-Man es un personaje que siempre conduce al lado más positivo de las cosas, teniendo en Peter Parker a uno de los más grandes exponentes del sentido de la responsabilidad. En un año donde su serie de cabecera Amazing Spider-Man está por llegar al número 800, en el siguiente video repasamos 10 de los momentos más impactantes que ha sufrido Spider-Man con el paso de las décadas y que han ingerido en su historia y de los seres que le rodean. Para el número 700 de la serie, Dan Slott jugó todas sus cartas para concretar una historia que venía cocinando desde años atrás. Peter Parker y Otto Octavius cambian de cuerpo, ahora el villano manejaba el cuerpo de Spider-Man, haciéndole de él un ser superior. Cancelando por un tiempo Amazing Spider-Man para introducir una nueva serie dedicada al villano, este evento fue uno que a estas alturas muchos lectores no le perdonan a Marvel, pero también significó la llegada de una nueva ola de aficionados que aplaudieron la arriesgada apuesta. Los actos de Dan Slott no solo le generaron el repudio de los lectores por un muy buen rato, también le llevaron a recibir mensajes de intimidación y otros que atentaban contra su propia vida. Teniendo la idea de que Peter Parker estaba demasiado avejentado, cargando con responsabilidades que lo alejaban de un puñado de adolescentes que no entendía mucho sobre el matrimonio y que no se interesaban por su relación con Mary Jane, el equipo creativo de aquel entonces, comandado por Joe Quesada, echó a andar One More Day, la historia que ponía fin al matrimonio de los Parker. Tras los acontecimientos de Civil War, Peter tiene que salvar a su tía, haciendo un trato con Mephisto que deshace su matrimonio con la mujer que amaba, para traer de vuelta hacia su tía y poder concretar uno de los mayores semi-reinicios dentro de la editorial. En la década de los 90, Spider-Man y el mismo Marvel pasaban por una etapa de transición donde la industria se transformaba y llegaban nuevas corrientes creativas que desviaban la atención de los lectores a otro tipo de historias y de artistas. Desesperados por atraer a más público y refrescar al personaje, se dio inicio a la saga del clon, una historia que estiró el chicle en demasía y desquició a todos aquellos fanáticos de Spider-Man que solo deseaban que la editorial regresara a Peter Parker bajo el traje. La realidad de las cosas es que nadie se imagina ver a un superhéroe abandonar su causa, tirando su traje en un callejón, pero eso pasó en Spider-Man No More, la obra máxima de John Romita que trasladó los problemas de cualquier adolescente al héroe más popular de aquellos años. Se trata de la splash page más replicada en la historia del personaje, que ha sido adaptada por un incontable número de personajes dentro y fuera de la editorial, significando uno de los momentos más memorables de Spider-Man que representan a la perfección su inestable dualidad. Históricamente, se habla que la última cacería de Kraven es la mejor historia que ha tenido Spider-Man en toda su historia, y aunque podríamos abrir ese debate con serios argumentos de por qué no lo es, sí forma parte del top de los momentos más impactantes. Enterrado vivo por uno de sus rivales más feroces, el adiós a un gran villano y el crossover entre las series más importantes que tenía el personaje en ese momento, la última cacería de Kraven fue un cómic revolucionario para el personaje que cambió mucho de las formas en que Peter Parker actuó durante su etapa previa a este hecho, dándole un giro importante al tono de sus historias. Para Spider-Man Homecoming, título de aquel cómic emblemático de Amazing Spider-Man, el trepamuro se presentaba en un traje totalmente negro que iba en contra de su clásico azul y rojo, teniendo una seguidilla de historias bajo este traje y descubriendo el porqué de su existencia durante Secret Wars. La llamada etapa del traje negro marcaría la historia de Spider-Man en los 80s. El simbionte no solo brindaba nuevas habilidades a Peter Parker, también le otorgó a uno de sus mayores rivales, Venom. El impacto de esta saga sigue estando muy presente en los cómics de nuestros días, donde constantemente le vemos regresar al negro, y también para la gran galería de trajes que llegaron posteriormente, perdiendo todo el miedo al cambio.
Años antes de ver a Spidey en tonos negros, Stan Lee exploraba un tema que en Estados Unidos estaba haciendo eco. La bien llamada saga de las drogas tenía a Harry Osborn como protagonista, cayendo en una fuerte adicción a diversas sustancias propias de la época. Teniendo todo en contra, Stan Lee peleó contra el sector más conservador que controlaba el mundo de los cómics de superhéroes, todo en una época donde algún sujeto ponía en duda la sexualidad de Batman y Robin, y donde Spider-Man era un ícono de la juventud. ¿Cuántos superhéroes dan el paso al altar? Seguramente muchos hoy en día teniendo bodas entre ellos mismos y formando relaciones que tienden a ser sensacionalistas, pero todo esto tuvo un inicio y Spider-Man fue parte de ello. Nuevamente, el famoso bullpen que se hacía cargo de Spider-Man en el plano creativo se arriesgó a emparejar al héroe de Queens con su amada Mary Jane, la única mujer que entendía su vida y estaba dispuesta a compartirla con él. A partir de ese momento vino una oleada de nuevas bodas, donde otros héroes dentro y fuera de Marvel llegaron al altar siguiendo los pasos de Spidey, que en ese tiempo fue un revolucionario totalmente. Brian Michael Bendis partió de Marvel hace muy poco, dejando un legado importante con Spider-Man, regalando a los lectores el universo Ultimate, de donde Ultimate Spider-Man destacaba de entre del resto. La muerte en las páginas del personaje siempre ha estado presente, pero no fue hasta que el Ultimate Spider-Man que se hizo realidad, o por lo menos eso pensamos en aquel momento. No solo teníamos un gran homenaje a la muerte de Superman en aquella historia dibujada por Mark Bagley, también el fin de una serie que jamás fue la misma, terminando con un ciclo importante para el personaje que volvió a poner su máxima atención en el universo 616. En estos días la muerte de Gwen Stacy se ha hecho un tema común, siendo llevada al cine y perdiendo la importancia adecuada que tienen los cómics de Spider-Man. Aquí no solo hablamos del clásico Snap, se habla de la muerte de 3 personajes esenciales, el Capitán Stacy, su hija y el Duende Verde, todo en una seguidilla de cómics bajo los lápices de Jill Kane. Es esta etapa la que los expertos llaman el fin de la era dorada del personaje y la pérdida de la juventud de Peter Parker. El proceso de maduración se había completado y las historias que vendrán en años posteriores no volverían a ser las mismas. En aquella época ningún personaje tenía que ver a su novia morir, mucho menos de esa manera. La muerte de Gwen Stacy no solo es el momento más impactante dentro de Amazing Spider-Man, sino que también representa un antes y un después dentro de Marvel Comics. Teniendo muchos otros más eventos de alto impacto, dime qué otros agregarías al listado y cuál de todos estos te parece el más importante. No olvides suscribirte al canal para saber esta y más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales que encuentras en la descripción del video y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.